Ana Esther Ceseña, economista mexicana, experta en geopolítica, doctorado en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad Sorbona de París. Coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, que estudia, teoriza y cartografía los procesos contemporáneos de dominación y resistencia. Investigadora y profesora del posgrado de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En su artículo usted habla sobre la geopolítica y lo que representa para América principalmente. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en América respecto a la geopolítica? Particularmente he estado trabajando mucho en la manera como Estados Unidos va actualizando su idea de que el continente pues es su área vital, digamos, su área de influencia, su área de libertad también en cierto modo, y cómo con esa base utiliza el continente como parte del que podríamos llamar su acervo de competitividad con el resto del mundo, porque le permiten tener una disposición mayor o menor de las riquezas que hay en el continente. La integración latinoamericana, la integración de la región, ¿pone en riesgo la hegemonía de estos países que están buscando el control, el dominio de poder? Digamos que sí le resta, ¿no? Dependiendo los casos, porque no todas las integraciones tienen las mismas características, pero sí en el siglo XXI los proyectos de integración que se han impulsado particularmente en América Latina, más en Sudamérica que en el resto, son proyectos que sí ponen en riesgo, sí confrontan, sí marcan límites, ¿no? Son proyectos, por ejemplo, en los que se está intentando hacer una reglamentación sobre los modos de operación de las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, empresas transnacionales que no pueden depredar, que no pueden o que tienen que pagar más impuestos o que tienen que, da lo mismo cualquiera de las reglas que se están poniendo, pero son reglas que tienden a limitar su libertad de uso de los territorios, de los recursos y de las poblaciones. Entonces, sí, claro, les ponen límites y esos límites no les gustan. Y son tan poderosas esas empresas y tienen un Estado detrás defendiéndolas también con un enorme poder, que bueno, esto hace que vayan impulsando políticas de desestabilización de aquellos que están queriendo poner límites, ¿no? Actualmente hay una diferente forma de dominio, de buscar el dominio, el control, el poder. Y también se habla de lo que son las guerras, hay unas nuevas definiciones de guerra. En este sentido, ¿qué rol cumplen los medios de comunicación, la economía y otros tipos de guerra, como usted ha denominado? Bueno, a finales del siglo XX, ¿no? Y lo que va del siglo XXI, efectivamente hubo una revisión de la estrategia de dominio de estos grandes poderes o de Estados Unidos, muy centralizada en el Pentágono, y eso llevó a la idea de que el dominio no puede ser o la guerra no se puede hacer solamente en el terreno directamente militar, bélico, sino que es necesario trabajar con las conciencias, con los imaginarios, colocando sentidos comunes, como para hacer que la población pues o esté convencida que la guerra es necesaria o no tenga condiciones de oponer resistencia, ¿no? Y entonces, bueno, se empezó a pensar en que el dominio tiene que ser de espectro completo, si no, no sirve, si no siempre tiene como patas cojas, ¿no? Y con esta idea del espectro completo, efectivamente los medios empezaron a jugar un papel cada vez mayor, ¿no? Porque a través de los medios se impulsaban narrativas, ¿no? O lecturas de la realidad
pues que de repente eran las que convenían a un disciplinamiento con los parámetros que estaba dictando el propio Pentágono. Entonces, bueno, esas son herramientas, son modos de operar la guerra, que no se puede decir que es una guerra abierta, declarada, sino que son más bien como operativos de desestabilización, ¿no? Precisamente hace algunos años en Bolivia se ha vivido un capítulo de intento de desestabilización que ha sido superado. ¿Cuál es la fortaleza de Bolivia en este sentido? En su análisis, ¿qué es lo que debe continuar haciendo o dejar de hacer Bolivia para mantenerse estable como hasta ahora? Yo creo que la fortaleza la da siempre la posibilidad de tener un proyecto en el que el pueblo realmente participa convencido, ¿no? Un proyecto que es colectivo, que responde realmente a lo que la población está necesitando, queriendo, pensando de sí misma, pensando, digamos, en términos también de sueños, de utopías, hacia dónde quiere ir. En la medida en que hay un proyecto, digamos, de democracia auténtica, ¿no? En la que todos participan, democracia participativa, en la que hay procesos comunitarios, pensando no en que haya comunidades previamente existentes y se mantengan ahí, ¿no? Sino en la que se construye, proyectos en los que se construye comunidad de diferentes maneras, ¿no? Por eso es tan importante que la diversidad del pueblo, ¿no? Esta idea del Estado plurinacional que tiene Bolivia, es algo importantísimo en este sentido, porque es cómo incorporamos todos esos modos de pensar, de hacer, ¿no? De construir, de ir hacia el futuro, cómo los incorporamos todos juntos de manera que nos enriquezcan a todos. Y creo que es ahí donde tenemos nuestra fuerza. La fuerza de la vida es la que tiene que avanzar frente a estas condiciones de muerte.